y momento de ir a la columna de opinión del doctor Enrique Viana. Hoy Enrique, darte la bienvenida en este sábado 1 de agosto, pero bueno, no puedo estar ajeno también de preguntarte qué opinión te merece, bueno, la renuncia del economista Ernesto Talvi de la Cancillería y a la vez también de la política. ¿Qué opinión te merece? ¿Qué tal? Buen día, Freddy, Romina, los oyentes. Buen día, doctor. Creo que en efecto algo se dijo por parte de los oyentes que en realidad aportaron elementos de opinión muy interesantes, ¿no? Y tú mismo y Romina también hacían referencia a un aspecto que es el que me interesa resaltar de todo esto. Sí. En realidad nadie nos ha dicho qué pasó. Y eso me parece que es el punto neurálgico de la situación. Cuando no se dicen las cosas, es porque por algo no se dicen las cosas, por algo no hay transparencia, no hay cristalinidad, y hay todo lo opuesto, opacidad, conjeturas, porque todos tenemos derecho a tener conjeturas, presunciones, como dijo algún oyente, de lo que está pasando, de lo que pasó. Y eso para mí tiene una conclusión muy interesante. Lamentablemente la política partidaria, no la política con letras mayúsculas, la política partidaria en el Uruguay no es trigo limpio. No hay honestidad en la política partidaria del Uruguay. Principalmente porque los políticos están donde están, ocupando los cargos que estén, de gobierno, de oposición, en el Parlamento, en cargos en la administración central o en los servicios descentralizados, porque los ciudadanos han votado por ellos. Entonces, aquello de que el pueblo tiene derecho a saber de qué se trata, aquella famosa frase de Mariano Moreno de allá, de 1810, en la Gaceta de Buenos Aires, en épocas de la Revolución de Mayo, es muy importante porque somos nosotros los ciudadanos los que colocamos a los políticos en el poder. Y por consecuencia ellos nos deben explicaciones. Y no vale esto de los secretos, del oscurantismo, de los pactos, de los acuerdos, por detrás de bambalinas. Nosotros tenemos que exigir, primero, honestidad a los políticos. Pero honestidad en el sentido más simple de la palabra honestidad. Porque vamos a hablar después de otro tema que es donde también juega el tema de la honestidad. En el sentido más simple, es decir, de la sinceridad. Díganme qué pasó. Díganme por qué se produce esta ida de un canciller que decide abandonar la política, por lo menos la política activa, siendo que tenía incluso una banca en el Senado. Y en este mundo de las conjeturas, y esto es lo último que yo voy a decir, yo no lo conozco al economista Talvi, no puedo opinar sobre su persona y tampoco sobre su gestión, porque fue muy mínima, muy pequeña en el tiempo, y uno tiene que juzgar gestiones de más tiempo. Pero yo voy a decir, voy a incorporar una conjetura más a lo que pasó. ¿Por qué? ¿Por qué tengo que incorporar conjeturas y presunciones? Porque a mí los políticos, la política partidaria, nuestros gobernantes, y ni siquiera nuestra oposición, nos dicen qué fue lo que pasó. Ni el propio involucrado, obviamente, ¿no? Pero yo voy a incorporar esta conjetura. Al canciller Talvi lo sacó la embajada de Estados Unidos. ¿Lo sacó la embajada de Estados Unidos por el tema Venezuela? Puede ser. ¿Lo sacó la embajada de Estados Unidos porque él proponía para determinado cargo en representación del Uruguay a una persona que a la embajada de Estados Unidos no le gustaba? Puede ser también. Pero como sabemos que la embajada de Estados Unidos tiene injerencia en temas mucho más importantes desde el punto de vista institucional que la presencia o no de un canciller u otro, no dudo de que esta conjetura que yo estoy tirando arriba de la mesa esté muy cerca de la verdad. Entonces, tenemos que empezar a razonar quién manda en el Uruguay, como tantas veces hemos dicho, porque nos vamos a llevar grandes sorpresas. Lo cierto es que no ha habido honestidad con respecto a la ciudadanía, a todos nosotros, para decirnos qué pasó. Y estos señores que ocupan cargos públicos no tienen que olvidar que son funcionarios públicos. Y como funcionarios públicos nos tienen que decir qué es lo que está pasando, porque nosotros lo colocamos en ese lugar. Y ahora, Freddy, paso a un segundo tema
que me interesa porque ha ocurrido hace un par de días, incluso te voy a dar Adelante, adelante, te escuchamos. Ahí está, te voy a dar una primicia porque no la he dicho en otro medio y esperé a estar con ustedes para poder colocarla en el conocimiento de la gente. En estos días tuve la experiencia, una experiencia muy dura, podría decir, en audiencias judiciales, en audiencias, lo que llaman hoy se llaman las audiencias de juicio, cuando se hace el juicio penal. Y para mi sorpresa, frente a una sospecha que vengo teniendo hace mucho, porque muchos colegas me comentan, porque la he intuido en alguna otra situación, porque he visto algunas cosas, yo planteé en un proceso judicial, en esta audiencia de juicio, que no voy a relatar de qué se trata, porque no viene al caso, pero porque lo que quiero llegar es una conclusión más general. Resulta que en determinado momento que yo cuestiono que la Fiscalía General, los fiscales, aunque esto no es atacar a los fiscales concretamente, pero lo cierto es que yo planteé que los fiscales preparan a los testigos antes de ir a declarar. Los masajean, los amaestran, los manipulan, les dicen qué tienen que decir y qué no tienen que decir, qué les va a preguntar el abogado y cómo le tienen que contestar al abogado defensor, qué cosas pueden decir para bien y qué cosas no pueden decir. La Fiscalía General prepara a los testigos. Esa era mi sospecha, avalada por una serie de datos que me surgían de distintos colegas y de distintas situaciones. Cuando yo planteo eso en un caso concreto que tuve esta semana, el jueves pasado, la fiscal titular que estaba, eran varios fiscales los que estaban en esa audiencia, pero la fiscal titular de esa fiscalía, no la voy a mencionar porque no quiero que esto se transforme en algo personalizado, esto es algo institucional. La fiscal concretamente me dijo, al contestar un recurso que yo planteé, ahí oralmente, dijo y quedó grabado, es legal que la Fiscalía General prepare a los testigos. Bueno, es una suerte de confesión institucional, como decimos los abogados, a confesión de parte, relevo de prueba, no necesito más nada. Ahora de la sospecha pasé a la certeza. Los fiscales preparan a los testigos antes de ir a las audiencias de juicio. Y volvemos un poco a lo que habíamos hablado antes. Este es un problema de honestidad. ¿Por qué es un problema de honestidad? Porque preparar testigos es manipular la declaración de los testigos. ¿Y los testigos qué es lo que van a declarar? Bueno, van a declarar acerca de lo que vieron. Van a declarar acerca de la verdad. Y cuando tú manipulas la verdad, pasamos un poco a aquello, no hay peor mentira que la verdad a medias. O no hay peor verdad que la mentira a medias. O como tú lo quieras decir, pero lo cierto es que no estamos frente a la certeza, frente a la verdad. Hay un autor, un insigne autor, Sentis Melendo, que ha hablado sobre la prueba y tiene un tratado sobre la prueba que el otro día lo tuve que desempolvar porque hacía mucho que no lo leía, que dice que la prueba es libertad. Y uno a veces queda desconcertado. La prueba es libertad. ¿Qué quiere decir este hombre con que la prueba es libertad? Sí, por supuesto que la prueba es libertad. Porque la prueba, los testigos, lo que van a declarar en un juicio, la prueba documental, lo que surge de los documentos, los peritajes, no pueden ser manipulados. Porque si son manipulados, no hay libertad, no hay espontaneidad en la producción de esa prueba, en la exposición de esa prueba. Es una prueba amañada, una prueba manipulada, una prueba torcida, una prueba que no me va a decir la verdad. Una prueba en la cual hay alguien que está orientándola hacia un lugar, entonces no hay libertad en el testimonio de ese testigo, en tanto el testimonio de ese testigo es conducido, es guionado como una obra de teatro por alguien que quiere influir en una decisión. Y entonces, ¿qué puede pasar? Que esa decisión judicial no se base en la certeza, no se base en la verdad. Y con ello vamos a algo muy nítido que el oyente va a entender. Vamos a una decisión injusta porque es tomada en función de un testimonio que no es verdadero porque fue manipulado expresamente. Ahora bien, algunos dicen, bueno, los abogados lo hacen. Bueno, allá los abogados que lo hagan.
Pero acá no estamos hablando de abogados, estamos hablando de fiscales. Y volvemos un poco al concepto anterior. Estamos hablando de funcionarios públicos. Cuando un funcionario público obra, tiene que actuar de acuerdo al estatuto, que es la Constitución y la ley. Y la Constitución y la ley a los fiscales les dice expresamente que tienen que actuar de acuerdo a los principios de legalidad, de objetividad, de buena fe, de lealtad procesal. Y cuando preparan los testigos, como hay orden del fiscal general Jorge Díaz de preparar a los testigos, porque me consta que existe esa orden también, entonces estamos frente a un accionar, en primer lugar, deshonesto. Y en segundo lugar, y aquí va la primicia que te voy a dar, yo entiendo que presuntamente es un accional delictivo, un accional criminal, con apariencia criminal. Entonces, por lo tanto, más allá del caso en concreto, esto supera todo, cualquier caso en concreto, pero afecta a todos los casos en concreto, porque se preparan los testigos en todos los casos. Yo voy a plantear en la semana que viene una denuncia penal contra el director general de la Fiscalía General, Jorge Díaz, porque es él el responsable de que se estén preparando testigos antes de las audiencias de juicio. ¿Me escucha, doctor? Sí, lo escucho. Bien. Escuchaba justamente atentamente lo que usted decía de eso de preparar a los testigos. ¿Usted ha vivido situaciones anteriores a la que está en este momento manifestando o era un secreto a voces, prácticamente lo que estamos hablando? Mire, uno tiene la sospecha porque lo observa y se transforma en eso, una suerte de secreto a voces. Pero lo cierto es que hay alguna instrucción dada por el fiscal general que da pie, o que de alguna manera da la orden para que se haga esto. Me han comentado distintas personas, hasta un testigo me ha comentado, en un caso que yo no soy abogado, no tengo nada que ver con ese caso, me vino a preguntar si era posible que a él le dijeran lo que tenía que decir. En otro caso, ¿no? Después sé de algún caso muy importante, donde a unos empleados de unas personas que están formalizadas, procesadas de hace mucho tiempo, a los empleados no solo se les dijo lo que tenían que decir contra sus ex patrones, sino que incluso se les decía, mire que nosotros los ayudamos a iniciar los juicios laborales porque usted tiene derecho a reclamarle a su patrón. Es decir, se han perdido los límites, y la actuación de un funcionario público y de un fiscal tiene límites. Esos límites son actuar objetivamente, actuar conforme a la ley, actuar con lealtad y buena fe. Cualquiera de esos 4 conceptos que le doy, me están diciendo, le sumo, actuar conforme a la verdad, si usted quiere más grave todavía, cualquiera de esos conceptos están siendo violentados cuando un fiscal prepara las declaraciones de los testigos. Es más, los fiscales parten de un concepto jurídico errado. ¿Cuál es ese concepto jurídico errado? Que lo dijeron también en la audiencia que le acabo de decir del jueves pasado. Que los testigos son de la parte. No, los testigos no son de la parte. Los testigos son del tribunal, del juicio, del derecho. Los testigos son de la verdad, porque lo que importa acá es la verdad. Pero nosotros sabemos que desde la Fiscalía General se les viene diciendo, lavando la cabeza a los fiscales, diciéndole que la verdad no importa, que lo que importa es solucionar el conflicto, y lo que importa, yo le diría peor que solucionar el conflicto, es comunicar. Hemos solucionado el conflicto, y lo que importa en definitiva son las estadísticas de Jorge Díaz, que permanentemente nos está diciendo que tiene más gente presa. Ahora, sin la verdad, cuando se manipulan los testigos, ¿tenemos gente presa culpable o tenemos gente presa inocente? Da para hablar muchísimo sobre este tema, Viana. Correcto, lo seguiremos en otras oportunidades, no va a faltar. Ya te digo, primicia de ustedes, estoy radicando una denuncia por este grave problema institucional que supone, a mi juicio, hechos con apariencia criminal. Doctor Enrique Viana, bueno, le deseo un buen fin de semana. Bueno, comenzamos en mes de agosto y bueno, buena semana y nos reencontramos el próximo sábado. Muy buena jornada y buen mes para ustedes también. Gracias. Gracias. Gracias.